Hola, bienvenido a esta nueva tutoría. Recíbela y llévala también en tu dispositivo móvil o tableta. Recuerda, somos tutorías.co, comillas. Todas las personas tienen derecho a leer, escribir, conocer los fundamentos de las matemáticas y los fundamentos de programación, comillas. Como se observa en la figura, el ejercicio planteado consiste en crear un algoritmo que permita hallar el promedio de las filas y columnas de los datos de una matriz, así como el promedio de toda la matriz. Planteamos la solución en un programa de 22 líneas. En la línea 4 a una variable A le asignamos una lista con datos. Recuerde que en Python las listas con datos representan vectores o matrices. En este caso vemos una lista con 3 conjuntos. Esto representa una matriz de 3 filas, 3 columnas, ya que cada conjunto tiene 3 valores. Recuerde que las matrices son estructuras estáticas de datos, es decir, almacenan información de manera temporal mientras se ejecuta el programa. Es decir, aquí estamos reservando espacio de memoria RAM. Recuerde que si usted desea puede omitir poner el punto y coma al finalizar cada instrucción en Python. En la línea 5 a una variable acumulador matriz la va a inicializar a 0. Observe que ese 0 se convierte a tipo flotante, es decir, se hace un casting. Un casting es una conversión forzosa de un tipo de dato a otro. Entonces, en este caso estamos convirtiendo el 0 a flotante y se los llevamos a la variable acumulador matriz. Recuerde que en Python las variables no se declaran, entonces son del tipo de dato según la información que almacenen. En este caso, la variable acumulador matriz será de tipo flotante, ya que almacena información de tipo flotante. Entre la línea 7 a 20 vemos una estructura repetitiva. Recuerde que las estructuras repetitivas permiten ejecutar un conjunto de instrucciones repetidamente, aprovechando así la velocidad de procesamiento de datos de un computador. En este caso vemos un ciclo for cuya variable controladora es la x y va a tomar valores de 0 a 2, es decir, un rango entre 0 hasta 3. La semántica de un ciclo for en Python es diferente a otros lenguajes. En otros lenguajes la variable controladora de un ciclo for va a tener un valor de inicio, una condición de finalización y un valor de incremento o decremento. En Python simplemente se pone un rango. Como la función rango no tiene un tercer argumento, entonces automáticamente se incrementa de 1 en 1. Algo importante a tener en cuenta en Python es que los ciclos for o los ciclos while o las sentencias condicionales manejan bloques de código no por llaves sino por tabulación. Luego, todas aquellas líneas que pertenezcan a un ciclo o a una sentencia condicional deberán llevar tabulación con respecto al ciclo o a la sentencia. Vemos entonces que las líneas 9, 10, inclusive el ciclo de la línea 12 y las líneas 17, 19 y 20 tienen tabulación con respecto a ese ciclo de la línea 7. Por eso entonces estas líneas pertenecerán a ese ciclo de la línea 7, a ese ciclo for. Y ese ciclo for debe terminar con 2 puntos. En la línea 9, dentro del ciclo, entonces a la variable acumulador filas la va a inicializar en 0 y se convierte a flotante. En la línea 10, la variable acumulador columnas le va a llevar el valor de 0 que también se convierte a flotante. Entonces la variable acumulador filas sumará los valores de todas las filas y la variable acumulador columnas sumará los valores de cada columna. Entre las líneas 12 a 15 vemos otro ciclo for, un ciclo for anidado, variable controladora y tomará valores de 0 hasta 2. Dentro de este ciclo, líneas 14 y 15, en la línea 14 a la variable acumulador fila le asigna lo que tiene la variable acumulador filas más lo que tiene la matriz A en la fila X, columna Y. Y línea 15, la variable acumulador columnas le va a asignar lo que tiene la variable acumulador columnas más la matriz A en la fila Y, columna X. Línea 17, a la variable acumulador matriz le asigna lo que tiene la variable acumulador matriz más acumulador filas. Esta línea 17 nos lleva a tabulación con respecto al ciclo de la línea 12, por eso no pertenece a ese ciclo. Cuando Python llegue a esta línea de código sabrá entonces que ahí se cerró este ciclo. Entonces, mire que acumulador columnas de la línea 15 almacena un valor de la matriz en la fila Y, columna X. Observe que aquí se invierte entonces la variable controladora.
Cuando usted tiene un ciclos anidados, el ciclo que más corre es el interno, en este caso el ciclo de la Y. Entonces cuando x valga 0, y tomará valores de 0, 1, 2. Cuando x valga 1, y tomará nuevamente valores de 0, 1, 2. Cuando decimos en la línea 14A en la fila X columna Y, tomaremos valor de 0, 0, 0, 1, 0, 2. Y cuando decimos línea 15 matriz A en la fila Y columna X, tomaremos valores de 0, 0, 1, 0, 2, 0, así sucesivamente. Entonces vemos ahí como con invertir simplemente la variable de fila y de columna podremos recorrer por filas o por columnas la matriz. Y en la línea 17 a la variable acumulador matriz le estamos acumulando entonces la suma de cada fila. Igualmente podríamos sumar el acumulador de columnas. Lo que interesa es sumar todos los datos de la matriz. Y todos los datos se van entonces a acumular por filas o por columnas. En este caso pues usamos el acumulador de filas. Recuerde que un promedio es la suma de datos sobre el número de datos. La suma de datos entonces acá lo decidimos hacer con la variable acumulador filas. Pero al final tendremos que dividir eso por 9. Porque ¿cuántos datos tiene la matriz de 3 por 3? 9. En la línea 19 usamos el método print. El método print permite mostrar información por pantalla, por consola. Se puede imprimir texto o variables. Para separar el texto de las variables usamos el símbolo de suma. Recuerde que el texto debe ir entre comillas dobles. Si la variable a imprimir no es de tipo string, hay que convertirla a string, porque el método print permite mostrar solo texto. Por eso en la línea 19 vemos que x es de tipo entero, x más 1 será de tipo entero y eso lo convertimos a string. Asimismo, acumulador filas dividido 3 será de tipo entonces flotante y eso lo convertimos a string. Igualmente en la línea 20 imprimimos el promedio de la columna, x más 1 es de acumulador columna sobre 3. Estas dos líneas 19 y 20 ya sabemos que pertenece al primer ciclo de la línea 7. En la línea 22 vemos el mensaje final. Esta línea de código nos lleva a tabulación con respecto al primer ciclo. Luego acá se cierran entonces todos los ciclos. Imprimimos al finalizar el mensaje. El promedio total de la matriz es de acumulador matriz sobre 9. Esta fue la tutorial ejercicio: crear un algoritmo que permita hallar el promedio de las filas y columnas de una matriz. Repasa la teoría, resuelve nuestro test y practica un algoritmo en el tablero. Si esto te gustó o no, te invitamos a discutirlo y a valorar la experiencia de esta tutoría. Recuerda, somos tutorías.co, trinamos como @tutorías, posteamos en Facebook y Google Plus como Tutorías Colombia. Pregúntanos, contáctanos, haz parte de nuestra